marzo. Hoy continuamos con nuestro programa, por supuesto nuestro noticiero, y estableciendo también cómo ha sido la mecánica en la región del Biobío con respecto a la escasez hídrica. Nos preguntamos cómo nos fue el 2023. Bueno, ya tomamos, por supuesto, pasamos a saludar en nuestro estudio a Gladys Vidal, directora del CRIAM de la Universidad de Concepción. Gladys, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar aquí nuevamente. Gladys, bueno, comentábamos, ¿cierto?, previamente lo que ha sido este 2023 y el inicio de este 2024 con respecto a las lluvias, ¿cierto? Según la Dirección Meteorológica de Chile, en gran parte de la zona centro-sur del país hubo un superávit de lluvias, pero esto extrapolado a lo que lamentablemente ya son casi 14 años, ¿cierto?, que tenemos una sequía importante. Dicho eso, Gladys, ¿cómo evalúan lo que fue el 2023 para la región del Biobío, por supuesto, desde el Centro de Estudios y también este 2024? Claro. Bueno, el 2023 todos recordamos, ¿cierto?, que tuvimos mucha lluvia y fue debido precisamente al fenómeno del Niño, pero este fenómeno está de alguna manera interactuando con el cambio climático global. Eso significa, ¿cierto?, que la tendencia al cambio climático lleva a disminución de precipitaciones y también aumento de temperatura. Nosotros estamos viendo, ¿cierto?, el comportamiento y lo que ha pasado en el país con el aumento de temperaturas en verano. En general, ¿cierto?, el diagnóstico general es que sí hubo más lluvia, de hecho hubo en algunos lugares, ¿cierto?, en forma precisa hubo inundaciones, pero de alguna manera todavía no hemos superado la cantidad de agua que había y el déficit que tenemos en 13 o estos 14 años del cambio climático. De hecho, hay decretos, ¿cierto?, de emergencia hídrica por el Ministerio de Obras Públicas en 58 comunas del país. Nosotros podemos pensar y podemos ver que en la parte norte, desde Antofagasta, ¿cierto?, Atacama, Coquimbo, y desde Biobío hasta Magallanes, tenemos comunas con esta escasez hídrica, incluso en Magallanes. Por ejemplo, Torres del Paine y Natales está con estos decretos de escasez hídrica, ¿vale? Ahora, ¿cómo se proyecta a futuro? Todavía tenemos fenómeno del Niño, está proyectado hasta abril de este año, por lo tanto, no es claro, pero podríamos tener lluvias, pero evidentemente cómo se comporte más allá meteorológicamente, cómo tengamos las precipitaciones, va a depender de este cruce de cambio climático y de este fenómeno del Niño que se ha presentado en nuestro territorio. Claro, y viendo también lamentablemente las consecuencias del sistema frontal de 2023 en invierno, el Ministerio de Agricultura ha establecido varios bonos de emergencia para agricultores, agricultoras, pero también haciendo especial énfasis, Gladys, en la buena utilización de los sistemas de regadío, las tecnologías que se están utilizando para la agricultura y el desarrollo productivo, entendiendo también este fenómeno que es bien particular, las llamadas bombas de lluvia, que en un intervalo bien corto de tiempo la cantidad de agua caída es bastante considerable y lamentablemente daña muchas veces los trabajos, cosechas, siembras, etcétera, que tienen mucho que ver también con los precios que llegan a las ciudades y también con los niveles de empleabilidad. Bueno, un sinfín de consecuencias que a esta hora ya se están tomando las prudencias, ¿cierto?, para evitar lo que lamentablemente quizás se proyecta para este año. Claro, efectivamente, o sea, nosotros tenemos un cambio climático y frente al cambio climático tenemos dos opciones. Una es mitigar emisiones de gas de efecto invernadero, es decir, toda la tecnología que nosotros podamos prever para instalar en regadío, ¿cierto?, debiera ser con energía renovable no convencional, es decir, evitar emisiones de gas de efecto invernadero, pero también talo de adaptación. Y aquí me quiero quedar. Adaptación quiere decir, ¿cierto?, que a esta nueva situación que tenemos en el territorio, ¿qué tecnología vamos a instalar? ¿Cómo van a ser nuestros cultivos, nuestras cosechas? ¿Cómo va a ser el regadío? ¿Qué otras opciones
entendiendo que vamos a tener siempre menos precipitaciones, ¿qué opciones alternativas tenemos, por ejemplo, para recoger agua? En CRIAM, por ejemplo, estamos trabajando mucho con la cosecha de agua lluvia. Ya sabemos que cuando vienen estas bombas que hablaba, ¿cierto?, de una precipitación alta, de altos milímetros en tan corto tiempo, es difícil de repente gestionarlo adecuadamente. Pero la cosecha de agua lluvia podría ser una alternativa para ello, de tal manera de almacenar esa agua en forma, ¿cierto?, adecuada para que nos sirva en momentos que tengamos escasez. Y también ver la calidad de esa agua, es decir, qué calidad va a tener y qué uso le podríamos dar, no solamente pensando en cultivo, sino también cómo adaptarnos con esta agua para los consumos que tengamos, sobre todo en zonas de déficit, por ejemplo, secanos costeros o en zonas del centro del país donde precisamente tenemos toda esta crisis de sequía, ¿verdad? Claro, sí, muy importante los estudios. Recordaba también desde el Centro Eula este importante estudio científico con respecto al avance del desierto, 100 metros por año, algo que también a tomar en consideración, pero me quedo con eso mismo, Gladys, cosechas de agua, ¿cómo se grafica eso para entenderlo también? Porque claro, cosechar agua y su utilización, ¿cómo se realiza esto desde el CRIAM? Claro, exactamente. La cosecha de agua lluvia, así como sacamos agua de un río, ¿cierto?, que es lo que actualmente acostumbrábamos a hacer, o de agua subterránea para tener agua para beber usualmente en nuestras ciudades, en nuestras casas, podemos buscar otras alternativas de agua, fuentes alternativas, como el agua que está cayendo por precipitación, claro, o por ejemplo la niebla que está en el sector costero o la humedad que está en el aire. Estas son otras vías de poder capturar agua, sobre todo cuando estamos frente a sequía, y poder almacenarnos. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cuál es la tecnología más idónea? Hay empresas que ya están haciendo este trabajo, porque no es solamente instalar un sistema, sino que tenemos que ver cómo se cosecha, de qué superficie, cómo la vamos a limpiar, cómo la vamos a almacenar, qué características tiene el agua, qué calidad tiene, para qué nos puede servir dentro de la casa. Beber, tenemos que verlo, quizás no, pero a lo mejor uso de baño, uso secundario o riego de planta, etcétera, o riego de árboles nativos, también, ¿no? O césped, etcétera. A lo mejor mirar de otra manera en nuestras ciudades con qué regamos. Esas son las formas que tenemos de adaptarnos al cambio climático, entendiendo que la escasez de agua llegó para quedarse, porque esa es la tendencia que estamos teniendo a través de los años, indistinto de los fenómenos meteorológicos que puedan estar presentes 1 o 2 años. La tendencia es alza de temperatura, ¿cierto?, y menor cantidad de agua disponible. Y claro, entendiendo que tenemos que ir hacia allá, adquirir un mayor conocimiento para manejar y distribuir de mejor manera el recurso hídrico. ¿Cómo estamos como sociedad? ¿Para dónde quizás, por último con esto cerro, para dónde tenemos que colocar los esfuerzos en el ámbito de desarrollo productivo, en el buen uso de la tecnología, con el agua, para y con el agua, Gladys? Sí, exactamente. Bueno, esto es uno de los objetivos de CRIAM. Ya el objetivo de CRIAM es poder difundir esto que yo dije, que parece medio enredado. Nosotros tenemos manuales y estamos haciendo trabajo con estudiantes a nivel de colegios técnicos profesionales que van a salir como personas que van a regar en sectores agrícolas, para que adopten estas tecnologías en forma muy temprana y lo lleven hacia afuera y la repliquen. Se supone que nosotros sembramos en la semilla para duplicar. Pero también justo ahora tenemos el 14 de marzo, que este es el mes del agua, ¿no? Sí. El 20 y tanto tenemos el Día Mundial del Agua. Nosotros vamos a hacer el 14 un foro del agua, donde estamos juntando personeros que vienen de la entidad pública, privada. Por ejemplo, tenemos de usuarios del agua, también el representante de la región del Biobío, con el objetivo de poder discutir estos temas. Este año el eslogan de las Naciones Unidas es el agua para la paz, entendiendo que cuando tenemos agua, ¿cierto?, y esta es escasa, nos va a llevar a conflicto en el territorio. Por lo tanto, en el territorio no todos vamos a resolver igual el conflicto. Necesitamos entender para qué necesitamos el agua, cómo nos estamos desarrollando,
y también de alguna manera respetar el derecho humano al agua, que es el agua para beber que tenemos las personas, y cómo el agua que sale de nuestras casas, que está contaminada, cómo nosotros vamos a tratarla. Eso tiene que ver con el derecho humano al agua. Entonces están todos invitados para el 14 de marzo, lo vamos a hacer acá en el auditorio Jaime Baeza, y viene el ex ministro Moreno, que va a ser el que va a presidir y va a dar precisamente su charla inaugural en el tema de agua para la paz. Están todos invitados. Muchas gracias, Gladys, por esa invitación y, bueno, por supuesto también abierta para todos y todas ustedes. Es muy importante lo que aquí en la Universidad de Concepción se comenta y todos, por supuesto, en ese ámbito agradecidos también porque vamos a tomar, por supuesto, un camino mucho más positivo. Gladys Vidal, directora del CRIAM de la Universidad de Concepción, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Un placer, y dejarlos todos invitados. Tenemos la empresa Esbio que va a estar presente también, que es el agua que tenemos todos los días en la casa, así que todos súper invitados. Síganos en redes sociales como @CRIAM, ahí está toda la información. Ahí está toda la información, entonces, muchas gracias, Gladys, y nosotros seguimos con nuestro